Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en nuestro programa de radio de UPRES, de U-Radio, de la UPAEP, en el programa Los Candidatos bajo la Lupa Académica. Mi nombre es Herminio de la Barquera, les saludo con mucho gusto y están aquí con nosotros en el día de hoy el doctor Josafat Raúl Morales Rubio. ¿Qué tal? Muy bien, Doctor, muchas ¿qué tal? gracias. Buenas tardes, Raúl. Josafat es el director de la maestría, o era el director de la maestría en Estudios Históricos, y ahora es investigador y docente aquí en la UPAEP. Y nos acompaña también el licenciado Roberto Yaca Herrera, egresado de la carrera de Derecho, sí, y actualmente estudiante de la maestría en Ingeniería Ambiental. Correcto. Muy bien, y los dos miembros también igual que yo del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales. Así que pues bienvenidos, qué bueno que estén aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar ahora de uno de los temas que pensábamos sería de los más importantes en el transcurso de la campaña presidencial. Pensábamos porque parece que a la hora como que no se abordó con tanta pasión y con tanto entusiasmo como pensábamos que se iría a abordar. Me refiero al tema de la reforma energética o en general el tema energético, ¿no? Digamos que son dos grandes temas, los problemas de generación de energía en México, que es un problema mundial, y el otro particularmente de la reforma energética que se echó a andar recientemente y que bueno, ha sido un poco objeto de polémica, pero como que no se tocó tanto como nos imaginamos que se fuera a tratar, ¿no? Muy bien, pues lo que podemos hacer es primero pedirle al doctor Josafat que nos explique, por favor, brevemente, bueno, los antecedentes un poco así de la cuestión energética, de la reforma, etcétera, y bueno, cómo estamos ahora, para ir abordando poco a poco ese tema, que además está conectado con muchos más, ¿no? El tema energético está conectado con el medio ambiente, está conectado con el nivel de vida, o sea, son muchos temas los que están conectados con el problema energético. Claro, pues muchas gracias, Herminio. Sí, comentar que resulta como curioso, yo he trabajado el tema petrolero, sobre todo desde la reforma constitucional del año de 2013, y yo pensé, como bien decías, que iba a ser un tema como que generara mucho más polémica o en donde los candidatos tuvieran más propuestas, ¿no? Sobre todo ante la reforma energética que fue conflictiva, es una de las grandes reformas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, si revisamos los documentos de la campaña del 2015 para diputados del Partido de la Revolución Institucional, del PRI, estaban claramente centrados en la reforma energética. Como todas las propuestas eran aquellos beneficios que la reforma iba a generar y con eso venían todos los planteamientos del PRI. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos un poco de la reforma energética. Por primera vez en mucho tiempo se permite la entrada de capitales privados a partes del sector petrolero, que antes no era posible. Antes Pemex manejaba prácticamente todo el sector por sí solo, ¿no? Y a partir de 2013-2014 se permite esta entrada por primera ocasión, ¿no? Esto pues ha generado ciertos conflictos. La izquierda, siempre nacionalista, ha buscado defender este sector, decir que debe ser exclusivo de la nación, como había sido manejado durante tantos años, mientras que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pues defendía la apertura, ¿no? Y también el Partido Acción Nacional. ¿Qué pasó? Que poco después de la reforma se caen los precios internacionales del petróleo, ¿no? La reforma es una reforma pensada en precios de $100 el barril de petróleo, cae de manera drástica, se han recuperado un poco, pero todavía no llegamos a esos grandes niveles y lo más seguro es que nunca vayamos a llegar a esos niveles. Entonces, bueno, pues la reforma finalmente no pudo ser implantada o no obtuvo todos los beneficios que se supone que iban a traer, aunque sí ha traído algo de inversión, ¿no? Sí han habido ciertas mejoras. Digo, ya que entremos un poco a los comentarios, por ejemplo, el candidato Anaya habla de esto, es decir, la reforma fue buena, pero la implementación ha sido mala. Han habido problemas en la implementación. En algunos sectores ha funcionado mejor que en otros, ¿no? Todavía hay muchas resistencias de parte de Pemex, ¿no? De ceder esto que antes le correspondía a todo el sector petrolero, el prestar a otras instituciones, a otras empresas, el poderlo manejar. Pues sí, a mí me parece muy interesante el tema de la reforma energética, porque como bien comenta el doctor, pues durante mucho tiempo pues estuvo en boga de todos hacer comentarios sobre los beneficios que traería la reforma energética.
Y el beneficio más tangible para todos es evidentemente el tema del consumo directo que puede tener una persona, ¿no? El básico, digamos, el tema de la gasolina. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que gradualmente el precio de la gasolina ha seguido incrementando, ¿no? Evidentemente existe un descontento de la gente. Se puede entender que los beneficios podrían llegar a largo plazo o no, pero la situación es que en el corto plazo, pues evidentemente, ¿no? En el día a día, pues evidentemente hay una reacción de no entendimiento de lo que implicó la reforma energética y de no un beneficio directo, ¿no? O sea, realmente, mientras el precio de la gasolina sigue subiendo, mientras parece que vivimos en un país en donde la economía sigue y seguirá totalmente petrolizada, pues vaya, la gente realmente no parece interesarle. Me parece que también es un poco estratégico del PRI, podría ser no comentar tanto acerca de la reforma energética, porque pues pueden sacar muchos temas como o sea, muchos temas que son sensibles para una parte del electorado. El hecho de decir, bueno, los precios han incrementado, ¿dónde está tu beneficio directo? Y en una elección que se celebra de aquí, bueno, ya estamos hablando de ahorita, de aquí en un par de semanas, pues realmente no es algo trascendente, ¿no? Sí, pero es digamos, interesante porque es uno de los de los temas complejos más importantes, ¿no? Es un tema muy complejo de las cuestiones energéticas. Sí. Tiene que ver con muchos otros. Y tiene, digamos, una parte estratégica que casi nadie entiende, digamos, porque pues son problemas muy complejos, a largo plazo algunos de ellos. Pero también tiene esa parte más social, digamos, ¿no? La que nos toca si sube el precio de la energía eléctrica o de la gasolina. Y lo que estamos viendo es que, bueno, tenemos una tendencia a la baja en la inflación permanente, ¿no? Uh-huh. Pero la gasolina sigue hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Y eso es lo que en última instancia al público le interesa. O sea, ¿qué pasa con el bolsillo? ¿No? Bueno, y también decir que el precio de las gasolinas no solo implica, nosotros lo vemos en nuestro auto, cuando vas a la gasolinera llenas el tanque, pero no es solo eso, también el transporte de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Porque mucho se habla de nuevas tecnologías, de tal vez autos híbridos. Sí, indudablemente podrán traer algunos beneficios, aunque también hay dudas en ese sector, no voy a entrar al tema, pero bueno, el problema es qué hacemos con todo el transporte, o sea, los alimentos se siguen moviendo en camiones que siguen utilizando gasolina, entonces sí hay un impacto directo al precio de la canasta básica, ¿no? Porque finalmente son costos que quien termina pagándolos, pues el consumidor final. Sí, efectivamente. Y también está relacionado esto con temas del medio ambiente, que yo creo que también es uno de los temas más olvidados de las campañas, ¿no? El tema del medio ambiente, particularmente en conexión con lo energético, digamos, con la generación de energías, que tiene que ver con la energía eléctrica, por ejemplo, porque para generar ese tipo de energía, pues se tienen que hacer represas o se tienen que hacerse instalaciones que no siempre son cuidadosas con el medio ambiente. Entonces tenemos ese aspecto. Roberto, ¿cómo lo ve? Pues la cuestión principal con el tema medioambiental, que sí ha pasado a tomar un papel súper importante concretamente en la reforma energética. Concretamente existe la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, la ASEA, que se creó precisamente a partir de la reforma energética. Sin embargo, yo veo otra vez un tema de problema, al menos en los planteamientos de los posibles candidatos, del posible próximo presidente de México, o de los posibles, si se quieren incluir a los tres principales, porque es un tema que se aborda de una forma muy superficial, que puede o no pasar a influir pues vaya, me parece que no es relevante al fin y al cabo para convencer a alguien de algo. El tema ambiental es sumamente complejo. Se habla de implementación de MIAs, de manifestaciones de impacto ambiental, que van a tener cabida a lo largo pues de todo el proceso de implementación de la reforma energética, etcétera. Sin embargo, yo creo que el discurso ha quedado muy superficial. En el último bloque del tercer debate a la presidencia se comentó de manera muy vaga sobre lo que se haría respecto a energías renovables y concretamente sobre temas ambientales en general. Me parece que se ha olvidado totalmente la Agenda 2030 de la ONU, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma... Sí, no la han mencionado, ¿no? Yo no he escuchado a ningún candidato mencionado la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Que involucra precisamente toda la parte de sustentabilidad.
desde la izquierda existe una tendencia, por supuesto, como bien comentaba el doctor, totalmente a verlo en términos de nacionalismo, es nuestro, ¿no? Es la parte del petróleo. Sin embargo, no veo ahí una visión de futuro, en el entendido de que pues las cosas están cambiando, las economías se empiezan a despetrolizar por una cuestión un poco pues obligatoria, en el sentido de que pues si se quiere mantener al planeta en condiciones óptimas y si quiere realmente promover el desarrollo sustentable, pues el enfoque de la economía tiene que cambiar, poco a poco, gradualmente, pero eso no se ha venido dando. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes dos. A ver si comparten la visión que tengo de esto. Es cierto que en una campaña presidencial, para gobernador o para presidente municipal, uno no puede exponer sus ideas y sus políticas o las que tiene pensado implantar de una manera muy profunda y amplia ante el electorado, porque pues nadie va a entender y porque se van a aburrir, ¿no? Puede ser. Entonces, generalmente las propuestas se hacen de manera muy general, a veces pues sin ningún tipo de profundización, se queda solamente en los que quiero, pero no en cómo lo quiero. Pero cuando uno se acerca a los documentos de los partidos, a las plataformas, a las declaraciones o escucha unos discursos en ciertos foros que se supone son para personas más especializadas y con más paciencia que en la plaza pública, pues resulta que tampoco veo profundización en temas, por ejemplo, de cuestiones energéticas, de cuestiones medioambientales, problemas, por ejemplo, del agua, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la política exterior se limita solamente a Estados Unidos y se limita a lo comercial. No se habla a veces un poco de la acción de migración, de seguridad, pero todo es lo comercial. Cuando se habla del muro, no se habla, por ejemplo, de las implicaciones gravísimas en materia de medio ambiente que tendrá un muro allí en la frontera. ¿Qué pasa? O sea, ¿creen ustedes que estoy en lo cierto de mi percepción de que los partidos están descuidando enormemente la profundización de esos problemas? O mejor dicho, de las soluciones a los problemas. Pues sí, realmente creo que una parte central, usted da en el punto concreto, es que si uno se pone a revisar las plataformas digitales en las que yo pensaría podría haber un desglose como tal de cada una de las propuestas de los candidatos, pues la mayoría se queda literalmente en un párrafo, sí, ¿no? Algunos publican su libro, ¿no? En deseos. Sí, o en una serie de objetivos, pero si me redactas una serie de objetivos, pero yo no lo veo realizable. A mí me parece que sin volver a la política totalmente académica, sí pensaría en que le hace falta un tinte muy académico. O sea, a mí me gustaría ver a un candidato, ya sea a la presidencia, a gobernador, pero a una presidencia municipal, incluso a diputado, senador. Me gustaría ver que más allá de que tenga un discurso ameno y entendible para todos, me gustaría ver que detrás de eso existe un proyecto verdadero y existe un proyecto con las complejidades que implica. Sólido, ¿no? No sé. Sí, no, yo nada más comentar un dato. A mí me llamó mucho la atención revisando cada una de las propuestas que presentaron ante el INE los candidatos. Resulta que, por ejemplo, en la del Partido Acción Nacional, en todo el documento no se menciona en una sola ocasión la palabra petróleo, ¿no? Ya el petróleo igual no es el 30% de los ingresos como lo fue durante algún tiempo, pero sigue siendo una parte muy importante y sin embargo nunca aparece la palabra petróleo. Si buscamos por ejemplo la palabra Pemex, resulta que aparece en una ocasión y solo para hacer mención a los contaminantes que la empresa emite al aire, ¿no? Entonces dices, un sector estratégico como es el sector energético no merece, ya no digamos un apartado, ni siquiera una mención dentro de uno de los programas de un candidato. Son programas muy cortos, son 40 cuartillas, no se puede abarcar, como dices, Herminio, igual y profundizar mucho en 40 cuartillas, que debería de ser mucho más amplio, pero bueno. Pero me parece que el dato es revelador, ¿no? Una sola mención no merece la palabra petróleo para un país que es pues productor de los principales productores de petróleo. Me parece preocupante. Sí, creo que sí. Entonces, pues ustedes confirman esa percepción que tengo de que nos hemos quedado con muchas superficialidades y a pesar de que se nos hace extensísima la campaña, porque bueno, dicen que son 3 meses, pero llevan 6, ¿no? O más, bueno, uno lleva ya 18 años, ¿no? Uno lleva ya años, ya no se va a acostumbrar a ser presidente, va a querer seguir siendo candidato. Yo lo que veo ahí es que, pues no tienen mucha idea de las cosas, porque por ejemplo, hay temas que han dejado completamente de lado.
del programa, por ejemplo, de la exclusión cultural, poco he escuchado de los candidatos, ¿no? Que hablan en materia cultural, por ejemplo. O como dijimos, en materia de política exterior, es una reducción impresionante de los temas. Parece que el mundo consiste en México y Estados Unidos. Y bueno, Canadá de repente, ¿no? Entonces, sí, eso es preocupante que no... Y también a nivel de la presidencia municipal también creo que tenemos ese problema, ¿no? De que solo se menciona, comentaba Roberto hace rato un detalle, ¿no? De un concepto de medio ambiente en Puebla, ¿no? En la plataforma de Lalo Rivera también, que es... generar un desarrollo sostenible, ¿no? Pero ¿Y qué quiere decir eso? Porque lo interesante sería, bueno, ¿cómo se hace eso desde el bastión municipal? Eso será muy interesante. O dicen, impulsar las energías renovables. Sí. Bueno, pues, qué padre, ¿no? Bien. Y además todos lo mencionan, entonces Sí. ni siquiera es algo que puedas decir, bueno, lo quiere hacer, pues si todos lo mencionan, pero exactamente. nadie dice cómo, ni cuándo, Sí. ni por qué. Pues vamos a tratar esos temas con más profundidad ahora después de una pausa. Vamos a ahorita una breve pausa y seguimos con nuestros temas aquí en U-Radio, los candidatos bajo la lupa académica. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, después de esta breve pausa vamos a continuar con nuestros comentarios sobre el tema energético. Hemos hablado ahorita a grandes rasgos de los tres aspirantes más importantes. Hablamos también del Bronco, aunque es el que más aporta ocurrencias, chistes buenos y malos. Y bueno, ¿qué querías comentarnos, José, sobre el documento en materia energética del Bronco?
Sí, les comentaba en la pausa que al revisar los documentos de cada uno de los candidatos, buscando el tema petrolero, ¿no? para este programa, me di cuenta que en el caso de el que presentó el Bronco ante el INE, había un error de redacción. O sea, lo tuve que releer un par de veces para ver si yo no estaba entendiendo lo que decía, pero no, había un error de redacción en un documento que se entregó ante el INE. O sea, me parece pues, preocupante y pues que nos habla un poco de la característica de la candidatura incluso, ¿no? Sí, y aquí lo que me preocupa mucho también es no solamente, por ejemplo, en este caso, esa falta de claridad que yo creo que tienen muchos, sino también en que parece que los mismos candidatos no tienen muy claramente en la cabeza el significado actual del petróleo, digamos. O sea, qué tan importante es, por ejemplo, construir o no las refinerías que pretende, por ejemplo, López Obrador, y cómo cómo podemos compaginar, por un lado, una preocupación por el medio ambiente y por otro lado la construcción de refinerías. ¿Y qué tan útil sería ahora construir refinerías? ¿De dónde saldría el dinero? ¿Dónde las construirían? ¿Cuántos años estarían en servicio? Y si realmente vale la pena. Claro. La producción de petróleo en México en el 2004 era de 3.4 millones de barriles. Para el 2013 era de 2.5 millones, ¿no? Al fin y al cabo, por eso también se necesitaba la reforma energética. La intención era generar inversión para que hubiera más producción, ¿no? Pero al fin y al cabo también el fenómeno que, eso sí le doy un punto de mérito ahí a Ricardo Anaya, es el tema de la disrupción, ¿no? O sea, al fin y al cabo la disrupción provoca que las cosas cambien. Y de una forma no solamente no anticipada, sino, digamos, brusca. Y me parece que el hecho de que existan declaraciones de los candidatos, vamos, del lado de Ricardo Anaya, por ejemplo, que quiere buscar una posición totalmente moderna, innovadora y que se va de las energías renovables, mira, ahí lo veo un poco más pues gris, no lo veo muy aportador de muchas cosas, no menciona mucho el tema. Y en el caso de López Obrador, el tema del petróleo, ¿no? De hecho, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo una reunión, me parece que fue el día de hoy, con López Obrador, y Cuauhtémoc Cárdenas ha manifestado, de hecho en el Universal, me parece el día de hoy salió un comentario que dice: doy mi apoyo a quien cancele la reforma energética, ¿no? O sea, comentarios muy bruscos que me parece son muy, o sea, independientemente de que pudiera o no tener razón de fondo, me parecen comentarios muy bruscos y se manejan totalmente radicales. Por un lado, yo quiero 100% tecnología, yo quiero 100% energías renovables, y por el otro lado, hay que quedarnos con el petróleo porque forma parte de lo nuestro, ¿no? De nuestra, incluso de nuestra parte de identidad, de alguna forma, ¿no? Entonces, al ser tan brusco eso, me parece que no aporta. Generalmente, cuando existen posiciones tan bruscas, lo que necesitamos es un punto medio. Y eso no está aportando. Pero aquí sale a relucir la cultura política mexicana, que es muy así, de los extremos. Sí. Es muy raro en México escuchar un político con una propuesta que busque la áurea mediocritas de los romanos, ¿no? Es aquí o todo o nada. Entonces, ese es también un grave problema de cultura política que tenemos que ir resolviendo, porque, pues, igual, por ejemplo, cuando escuchamos en el último debate a López Obrador diciendo que él va a echar a la basura toda la reforma educativa, en lugar de decir, bueno, vamos a revisarla, vamos a ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, vamos a hacer ajustes acá. No, de entrada es todo a la basura. O sea, no puede ser que no haya ni un solo punto rescatable de algo así. Entonces, claro, creo que sí es un problema también que digamos, en donde se está reflejando nuestra cultura política. Claro. Sí, no, yo coincido en estos extremos que comentas, Roberto. Es muy evidente cuando uno revisa que Anaya se centra en el tema más de energías renovables, ¿no? Incluso él propone que la matriz energética, si él llega a la presidencia, para 2040 va a ser, para 2020, el 40% de las energías van a ser, de la generación de energía va a ser a través de medios renovables, ¿no? Que es muy interesante, y López Obrador no menciona, y al contrario se centra en el tema petrolero, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver con su discurso, que es como si viviera en los 70, cuando todavía había más petróleo, o sospechábamos que había más.
¿no? Claro. Creo que tiene que ver con eso. Y yo quisiera retomar algo que comentabas tú hace rato, Herminio, del tema de las refinerías, ¿no? Porque efectivamente el candidato López Obrador ha propuesto construir 2 nuevas refinerías, ¿no? Y hay mucho esta duda de que funcionará, no funcionará. Yo quisiera irme un poco a la historia, que pues es más mi tema. El tema de las refinerías, el problema es que cuando Pemex tenía todo el control del sector petrolero, pues le era mucho más rentable la extracción del crudo que la refinación, y por eso invertía más dinero, lo lógico, como una empresa, en la extracción del crudo que en la refinación, y se dejó de invertir mucho tiempo en refinerías. La realidad es que las refinerías mexicanas no son productivas, son mucho más productivas, lo ha dicho incluso el secretario de Energía, las que se tiene en asociación con otras empresas extranjeras en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hacer más refinerías puede ser un proyecto pues interesante como a largo plazo, pero no va a solucionar el problema en este momento, ¿no? Y además va a ser muy caro. Y es medio faraónico, ¿no? Exacto, es muy caro. Es muy caro. Es un proyecto faraónico. Exacto, son proyectos que costarían mucho dinero, que sería bueno poder en México, por supuesto, refinar las gasolinas, pero la realidad es que la inversión que requeriría pues serían muy grandes, y si no se piensa en la participación de los particulares, pues resulta, como dices, faraónico. Sí, porque además hay que pensar en lo que se va a invertir y en cómo se va a recuperar esa inversión. O sea, en cuánto tiempo se recuperaría y si vale la pena. Porque si no nos queda mucho petróleo, creo, ¿no? Así que como para muchos años, creo que no. Entonces, ¿qué pasaría con una refinería que se lleva un buen rato construyendo y en cuánto tiempo de funcionamiento podríamos amortizar esa inversión? Claro. ¿No? Y yo sí quisiera hacer como un comentario más de análisis precisamente sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. El centro de la discusión de la propuesta de López Obrador es la soberanía energética, ¿no? Más allá de si se construyen las refinerías o no, más allá de si se cancelan los contratos o no, él lo que está manejando, que es un tema interesante y hay que analizarlo, me parece, más a fondo, es que mientras a partir de la reforma energética precisamente hemos perdido esa soberanía energética, y que esto incluso impacta desde su visión, que es la visión compartida de la izquierda, y que ha sido la posición de la izquierda pues por lo menos en los últimos 15, 20 años, ¿no? Es que incluso puede pegar a la soberanía nacional y a la seguridad nacional, ¿no? En la propuesta, en el apartado 14, que se llama autosuficiencia energética del plan de AMLO presentado ante el INE, él dice que, bueno, finalmente no podemos depender únicamente de las gasolinas de Estados Unidos, sino que debemos de nosotros mismos en México refinar las gasolinas, ¿no? Eso yo comparto el punto en el sentido que sería bueno, por supuesto, tener más refinerías, pero por ejemplo me parece muy curioso que dices que solo importamos gasolinas de Estados Unidos. Esto no es del todo cierto, pues lo que ha buscado la reforma energética y lo que están tratando de hacer las empresas privadas es buscar otras fuentes de gasolinas, ¿no? Que puedan venir de otras partes del mundo. Entonces, centrarnos en que solo es Estados Unidos tampoco es cierto, porque él menciona, dice, bajo la coyuntura actual con el problema con Trump, pues es muy peligroso depender en gasolinas de parte de Estados Unidos, lo cual es cierto, sí, pero sí, la realidad es que sí no es... No es la única fuente de gasolinas que tenemos en el mundo, ¿no? Hay otras fuentes, entonces también como que maximiza un problema que habrá que tomarlo en cuenta, pero que me parece está maximizado, ¿no? Sí, y yo creo que si las empresas privadas que ya saben de gasolina empiezan a importar su propia gasolina, pues ese problema pues no será tan grave. No, creo que ya hay una, ¿no? Bueno, aquí no sé si podemos decir nombres, pero hay una que creo que ya importa su propia gasolina. Creo que sí. Bueno, a partir del 2018, de acuerdo a lo que establece la reforma energética, ya pueden importar. Sí, y hay una que ya lo hace, porque otras creo que le compran a Pemex y le ponen aquí un aditivo, sí, ¿no? Y hay otra que creo que sí ya está importando su gasolina. Entonces, y es el plan de varias. Es el plan, ¿no? Sí, que ya lo que pasa es que tienen que crear una infraestructura de almacenamiento. Y eso lleva tiempo. Y fíjate, te voy a dar un dato. Ustedes saben, por ejemplo, la Ciudad de México, en caso de que dejara de recibir gasolinas de fuera, ¿cuánto tiempo tiene de reserva? ¿Cuánto dura el almacenamiento en la Ciudad de México? Tenemos 6 horas.
O sea, 6 horas. Es muy poco tiempo. Imagínense, se cortan por alguna razón los ingresos de gasolina a la Ciudad de México y en 6 horas se acaba. Eso es muy preocupante, ¿no? Y eso, por eso es que el problema petrolero va incluso más allá de las refinerías, va incluso más allá de la extracción. O sea, es que no tenemos una infraestructura para exportación, pero no una infraestructura para el mercado interno. Pero eso significa, la infraestructura es fruto de un pensamiento estratégico. Y si no hay infraestructura para la capital del país, para que tenga asegurado el abastecimiento de petróleo por un tiempo razonable, eso significa que no hay y no ha habido un pensamiento estratégico en materia energética. Eso es gravísimo. Gravísimo. Y yo creo, y regreso a la parte de los puntos medios, ¿no? El tema de irme hasta el extremo de pura energía renovable o hasta el extremo de puro petróleo. O sea, despetrolizar la economía hoy, pues implica dejar un hueco en el presupuesto, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿y eso cómo se va a sanear de alguna forma? Van a tener que incrementarse los impuestos. López Obrador ha dicho que no va a incrementar impuestos. En el caso de Ricardo Anaya no ha sido muy claro al respecto si va a incrementar o no los impuestos. Pero para hacer todo lo que dicen que quieren hacer, sí, no sé de algún lado tiene que salir el dinero. Sí, ¿no? Sí. Y perdón, en esta misma línea decir precisamente el planteamiento, igual lo abordaremos un poco más adelante, pero el planteamiento de Ricardo Anaya es incluso disminuir los impuestos a las gasolinas, que es finalmente el lugar de donde yo creo que el gobierno ha tratado de subsanar las pérdidas que ha habido dentro por parte del sector energético y la disminución de la extracción de hidrocarburos, ¿no? Sí, creo que es ahí donde más ha aumentado el precio de la gasolina, por esos impuestos. Sí. Un tema complicado, como dijimos, tiene que ver con muchas otras políticas, ¿no? La cuestión energética es muy compleja, es una de esas políticas de Estado, pero que también tienen tintes sociales, entonces pues por eso se convierte en algo tan complejo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida con más sobre la cuestión energética aquí en este programa, Los Candidatos bajo la lupa académica. Ahora volvemos. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización.
Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, después de esta breve pausa vamos a continuar con nuestros comentarios sobre los temas energéticos en los candidatos a la presidencia. Y aquí entra un tema muy importante que en todo el mundo pues está recibiendo, bueno, no todo el mundo, pues digamos en el mundo industrializado está recibiendo cada vez más atención, que es la generación de energías, digámosle de alguna manera limpias, aunque no sé qué tan limpias sean, pero bueno, son energías renovables, energías como la eólica, como la solar, como la que proviene también de las olas del mar, en fin, hay toda una serie de la geotérmica también, hay muchos tipos de energía que se pueden echar a andar y que son importantísimas en vista de que el petróleo pues es un recurso que se va a acabar en algún momento. Entonces, ¿hay algo sobre esto, Roberto? Pues en el caso de los candidatos, la energía por excelencia ha sido la energía eólica. Pues porque la energía eólica, independientemente de que es costoso, porque pues, de alguna forma se tiene que instalar el aerogenerador, pero vaya, dentro de lo complejo que puede ser, pues es la menos compleja. Y también la energía solar, y concretamente lo que hacen es a través de paneles solares, por ejemplo, el alumbrado público, ¿no? O sea, no veo más allá. Yo no he escuchado, repito, hablar a alguno de los candidatos de la Agenda 2030. No los escucho muy interesados en el tema, independientemente pues de la importancia que tiene como tal, ¿no? Me parece que lo comentábamos la semana pasada, en una entrevista que le hacían a Obama, él decía, no es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad mundial, ¿no? El tema en general del cambio climático, del efecto invernadero y de la degradación de la capa de ozono, que van los tres encadenados, son diferentes cosas, pero van los tres encadenados al fin y al cabo. Si bien creo que en este caso Ricardo Anaya ha tenido una mucho mayor presencia, deja muchos huecos, al fin y al cabo no me parece lo suficientemente claro como para decir que tiene un proyecto. Una visión, ¿no? Una visión general estratégica. Sí, y el tema de desarrollo sustentable, me parece que si hoy uno se sienta con los candidatos a hacer la pregunta de qué es desarrollo sustentable, no vería cómo pudieran responder esa pregunta, ¿no? Independientemente de que ha sido definida y está definida, por ejemplo, en la LEGEPA, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en México, que está definida también en informes, en acuerdos internacionales, pues todo el mundo habla de sustentabilidad, pero nadie tiene mucha idea de qué es, ¿no? Y la sustentabilidad no implica dejar de contaminar, implica contaminar para satisfacer nuestras necesidades, pero de forma responsable, pensando también en las generaciones futuras. Sí, o de que haya un impacto ambiental, pero sí, razonable. Pues, razonable, sí. Cosa que, de hecho, dentro del gobierno local, concretamente en Puebla, pues en los candidatos se escucha mucho el tema del desarrollo sustentable, pero hasta ahí. Y hablan mucho, por ejemplo, del río Atoyac, ¿no? Y de la contaminación del río Atoyac. Pero todo el mundo ha hablado de eso desde hace décadas. Pero ahorita, ¿no? Está de moda en espectaculares otra vez, ¿no? Sí. Y la cuestión es que el tema, pongo aquí de chivo expiatorio al río Atoyac, pero me refiero al tema ambiental en general. No va a funcionar si no existe coordinación. Y si no existe coordinación de la federación, concretamente desde la Profepa, ¿no? En este caso, que es la que... Agua. Sí, o sea, en todas las entidades que tengan que ver con el tema, incluso la Secretaría de Energía, desde las entidades federales, las delegaciones que puedan existir en Puebla, como el caso de la delegación de Profepa en Puebla, los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Y los ciudadanos. Que forman también un papel súper importante. Pero no basta tener ya políticas públicas. O sea, uno puede tener políticas públicas y hacer las cosas, pero también hay que partir ahí de una lógica, me parece un poco más agresiva, de derecho sancionador. Lo que ha faltado es que existan inspecciones más severas a las empresas, sobre todo a las empresas, voy a poner el caso en Puebla, ¿no? Empresas muy grandes, automotrices, tenemos empresas textiles, etcétera, que se tienen que tiene que haber una inspección de las empresas y al fin y al cabo determinar si están cumpliendo o no con la norma, si están tratando al fin y al cabo sus residuos y si no están vulnerando, pues al fin y al cabo el medio ambiente, que desde el 2012 realmente quedó enmarcado en el artículo 4 constitucional, pues es un derecho humano.
¿no? Y al fin y al cabo, para desarrollar cualquier proyecto de vida hoy es necesario tener un medio ambiente sano, ¿no? Y pensando más a futuro. Pero estamos creo que ante el problema, ya no sé si ancestral, está de moda esa palabra, pero es que hay muchos problemas en México que no se resuelven porque faltan incentivos, ¿no? O sea, no hay incentivos. Hay incentivos quizá negativos. Problemas de seguridad, por ejemplo, problemas de medio ambiente, de contaminación, de deterioro del medio ambiente, es porque faltan incentivos, o los hay, pero en sentido negativo. Entonces, yo creo que sí, o sea, podría haber incentivos, pero independientemente de que haya incentivos, tiene que existir una regla de la cual partir. Y la regla es... Pero ahí está, Sí. hay una regla. Si está la regla, pero no hay un incentivo para obedecerla, Sí. pues no va a pasar nada. ¿Cuál es el incentivo? Pues que ya te agarré haciendo esto, que está mal, entonces vas a ser castigado. Cuando eso se haga en varios casos, entonces se va a convertir en un incentivo el obedecer a esa regla. Claro, o sea, ese es por un lado, ¿no? O sea, se ha hablado, por ejemplo, de incentivos fiscales, etcétera, pero no estoy seguro de que tengamos que recurrir a ello, ¿no? O sea, al fin y al cabo no es, bueno, ya no Sí, voy a por favor, contaminar sí. porque dejo de pagar impuestos, ¿no? O sea, al fin y al cabo es una doble conducta, me parece, amoral. Ujú. O sea, creo que la lógica tiene que partir de cumplo porque el medio ambiente se tiene que proteger. Y si no se protege y si yo no lo cuido, el Estado me sanciona. Y el Estado tiene un peso en materia medioambiental. Puede haber algunos incentivos, por ejemplo, en cuestiones de instalación de ciertos aparatos, por ejemplo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, la gente que instala en su casa un colector solar recibe un subsidio del gobierno. Entonces, eso es importante porque está fomentando que la gente entonces compre y coloque en su casa colectores solares, por ejemplo. Pero el problema es que incluso para la gente que lo compra, luego el volverlo a meter a la fuente de CFE resulta muy complejo. O sea, la misma legislación que tenemos en la actualidad como que no lo contempla. Y era uno de los temas que supuestamente venían en la reforma energética. O sea, la reforma energética sí se supone que contemplaba el tema de las energías limpias, no solo el tema petrolero. Pero finalmente fue una reforma mucho más petrolera. Uh-huh. Y el tema de las energías limpias, la verdad es que sigue siendo mucho, pues más de segundo plano que realmente algo operativizado, ¿no? Y el tema el problema del medio ambiente, o sea, el problema central del medio ambiente es que todo se ve siempre desde el punto de vista del gasto. O sea, el medio ambiente no es un tema que se mide en dinero. Que ¿no? se mide en dinero. Sí. O sea, no hay rentabilidad financiera en el medio ambiente. Entonces, ¿hacia dónde pueden ir? Repito, el tema de que vaya hacia una especie de beneficio fiscal me preocupa, porque también veo una conducta ahí amoral. Pero sí me parece que a través de políticas públicas se tiene que recomponer el tema. Y creo que desde el municipio incluso se pueden hacer muchas cosas. Existe una política en Japón, ¿no?, de la importancia de la separación de la basura. Digo, por ahí empezar, ¿no? O sea, el gobierno japonés, si no llegabas... no separabas la basura en tu casa, llegaba con una invitación directamente a decirte que te pongas en regla, por favor, de lo contrario podría existir una sanción. No quiero llegar a esos extremos y no estoy seguro de que la legislación mexicana esté adecuada a eso, pero sí quiero decir que hay formas de adecuar el comportamiento de la gente respecto del medio ambiente, que no se ha considerado y hasta eso hoy. estaría eminentemente municipal. O sea, y eso estaría eminentemente municipal. O sea, es uno de esos temas en donde el ayuntamiento tiene muchísimo que hacer, ¿no? Sí, y concretamente... Está en sus manos. Por ejemplo, la recolección de basura. Bueno, Sí. Si uno separa la basura, de nada sirve porque cuando llegue el camión de basura todo lo avientan revuelto. Entonces, pues... No, y el tema concretamente del, el tema del alcantarillado, etcétera, sí. del drenaje, al fin y al cabo, pues, por disposición de la Constitución, el 115 nos dice que es concretamente tarea del municipio. Y hay muchas casas, incluso, han salido varias noticias sobre casas que emiten contaminantes, residuos tóxicos hacia el río Atoyac, independientemente de las empresas, ¿no? O sea, también hay un problema de conectividad en ese tema que no se está solucionando y que puede trabajar mucho el municipio para arreglarlo, ¿no? El tema, yo creo que uno de los temas principales también es el tema de planeación urbana. Sí. O sea, ¿cómo estás pensando el proyecto de ciudad de aquí, no a 5 años, a 100, a 200 años? ¿Cómo vas a crecer? Y como metrópolis. Como O metrópoli. sea, como una zona metropolitana. Porque hay, ¿cuántos en México? 56, me parece, metrópolis. Bueno, ¿cómo se van a gobernar? ¿Cómo se van a administrar esas zonas metropolitanas?
cuestiones de transporte, de medio ambiente, de recolección de basura, de seguridad, eso falta mucho. O sea, es un país que tiene que hacerse, ¿no? Claro, y yo también mencionar en esta misma línea, creo que un poco el cambio pues a nuevas fuentes de energía por parte de la población ha sido un poco por gusto, ¿no? O sea, en mi casa yo decido poner paneles solares o decido poner igual y para yo ahorrarme, pero no por una política pública, o sea, no hay una política pública de incentivos a estas medidas, ¿no? Yo pongo el caso en mi casa, personalmente tenemos un calentador solar y lo puse un poco pensando en disminuir los costos. Realmente esa fue la función por la que se puso y ha funcionado medianamente bien, tiene algunos detalles, no es perfecto, pero bueno, sí nos ha ayudado a la reducción del gasto en gas, por ejemplo. Pero yo no recibí ningún tipo de apoyo de parte del gobierno o no hubo ninguna política pública específicamente, ya sea del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal, en incentivarme, sino que parece que tiene que ser una decisión propia de las personas y no está visto como pues de manera mucho más amplia. Entonces se queda en el esfuerzo aislado y no en un esfuerzo que abarque a mucho mayor número de personas. Exacto, ¿no? ese es el problema desde mi punto de vista. O sea que ahí tenemos lo que estábamos comentando hace un rato, la cuestión de la coordinación entre los diferentes niveles de órdenes de gobierno, que eso está faltando, ¿no? Sí, importantísimo. Y yo creo que también es fundamental tener indicadores que miden el crecimiento económico con relación al medio ambiente. O sea, estás teniendo mucho crecimiento económico, pero aquí hay un costo medioambiental, ¿no? Esa forma realmente podrás medir la utilidad que verdaderamente estás teniendo. O sea, habría que incluir la dimensión ambiental en las cuentas, ¿no? Y en la fijación de esos parámetros, esos objetivos económicos. Sí, porque representan un costo a futuro, a lo mejor no es tangible hoy, pero empiezan a mermar poco a poco pues las posibilidades de la misma ciudad, las posibilidades de regeneración de la tierra, del aire, ¿no? Al fin y al cabo, pues hoy tenemos una atmósfera totalmente contaminada, tenemos una degradación de la capa de ozono que provoca que los rayos ultravioleta que emite el sol pues sean muy perjudiciales a la salud, si nos interesa el tema de la salud, ¿no? O sea, está vinculado con tantas cosas que tiene un costo. Bueno, de hecho en México, por ejemplo, el gravísimo problema de la falta de áreas verdes por habitante, ¿no? Y que son temas que no se están tratando en la agenda pública de los partidos, ¿no? Incluso el tema que ya abordó, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? En Laudato Si, incluso hablar de decrecimiento, ¿no? Ya debemos de dejar de pensar en crecer y crecer y crecer, porque nos estamos acabando el mundo, ¿no? Ese es su planteamiento, y pues es un planteamiento que no ha hecho mella en ninguno de los candidatos. Curioso. Sí, y precisamente esa encíclica del Papa Francisco, que habla sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Me parece central el tema de la sociedad de consumo, que al fin y al cabo, pues en eso deriva, o de eso parte el tema medioambiental, ¿no? Al fin y al cabo, pues esta sed de la rentabilidad financiera y de obtener más cosas independientemente de que sean necesarias o no, pasa a perjudicar al medio ambiente. Y el medio ambiente ahí va a estar antes y después de nosotros. Ahí ya estuvo y ahí estará. Por los que no vamos a estar somos nosotros. El tema del desarrollo sustentable es totalmente, como hoy lo veo, se aborda antropocéntrico. O sea, el medio ambiente es indispensable siempre y cuando sirva al hombre. Claro. ¿No? Independientemente de que el hombre esté o no. ¿No? Y realmente el medio ambiente por sí mismo tiene un valor, ¿no? Y eso es importante empezarlo a considerar, ¿no? Ojalá que... Bueno, ya se nos hizo un poquito tarde, ¿no? La verdad es que sí, porque el problema ambiental es muchísimo más grave de lo que la mayor parte de la gente percibe, es muchísimo más grave. Y en México, vamos, nada más hay que ver la cantidad de cuencas hidráulicas que están ya totalmente contaminadas, la cantidad enorme de especies animales, vegetales que se están extinguiendo. El tema de los animales. La reducción de los diferentes tipos de hábitats, la existencia cada vez más de nichos ecológicos vacíos, ¿no? O sea, llega uno a un lugar, es un bosque, por ejemplo, si es que quedan bosques, pero ya no hay animales, por ejemplo. Son nichos vacíos, por ejemplo. Eso es gravísimo en México. Y yo creo que uno es fundamental que estamos dejando a un lado, pero es el tema del mar. Sí. Incluso. ¿No? O sea, claro. El mar es un tema central. Incluso para la generación de energías renovables, el cuidado del medio ambiente representa... O sea, el mar es un punto central que también ha pasado a segundo plano, ¿no? Necesitamos realmente reorientar todas las acciones hacia
cuidar al medio ambiente y entender que representa un costo económico, representa un costo social, representa un costo en términos de salud, porque al fin y al cabo, pues, incluso las partículas que hoy están en la atmósfera, pues, generan, pues, evidentemente un perjuicio a la salud. Por aquí traía yo un dato, pues, muy concreto, que nos dice, por aquí lo traía, sí, el INCO da este dato basado en información de la ONU. Nos dice que el 33% de las muertes de niños menores de 5 años en el mundo se deben a causas ambientales. ¿No? Muchísimo. Hay un tema ahí totalmente de salud y que ha pasado a segundo plano y que no se ha tomado en consideración. Sí. Y que yo también diría algo que ya habías tú mencionado, Herminio, y que vuelve a salir, es una falta de visión de Estado, ¿no? No se trata de una política pública específica, no se trata de un punto, se trata de una visión a futuro, ¿no? Tanto en el sector energético específicamente, cómo le vamos a hacer, como con el sector medioambiental. Y en ninguno de los candidatos pues vemos realmente un planteamiento de Estado, ¿no? Sí. Vemos planteamientos de qué voy a hacer durante mi gobierno y hasta ahí. Sí, pero una visión más general, más estratégica de Estado no la vemos. Por ejemplo, hablando del mar, no solamente en cuestiones de medio ambiente y de economía, sino del mar como una dimensión de que el mexicano tiene que voltear los ojos al mar, porque los mexicanos están centrados en tierra, ¿no? Le dan la espalda al mar y es hora de voltear y ver que hay algo hacia allá. Y eso es algo que, por ejemplo, Brasil lo ha hecho históricamente. Y ahorita lo están haciendo, tratando de hacer, por ejemplo, Chile y Colombia. México sigue encerrado en su altiplano. Y ahí hay un tema también central, el tema del agua en general. Pues hay muchos papers académicos que hablan sobre el tema de la futura guerra por el agua, ¿no? Hay un tema ahí de escasez, hay un tema ahí de necesidad de cuidar al Bueno, ya tenemos agua. La primera ciudad importante a nivel mundial sin agua, Johannesburgo. Se quedó ya prácticamente sin agua. Sí, ¿no? Sí, se habla realmente de un conflicto bélico por el agua. Por agua, sí. Sí, porque pues, al fin y al cabo la forma en la que se desperdicia y la forma en la que no se puede reutilizar, precisamente por las malas conexiones que parten desde el municipio, ¿no? Desde el nivel de ingeniería ahí, y que ya no se puede reutilizar porque al fin y al cabo va a parar a un lugar lo suficientemente contaminado para que ya no pueda tratarse, ¿no? Entonces ahí sí hay que repensar un chorro de cosas, ¿no? Sí, en el caso de Puebla, ese tema simbólico del Atoyac, pues ya de plano, hombre, ya es hora de veras en serio ya hacer algo allí, porque gobiernos van y gobiernos vienen, todo el mundo habla del tema y hay iniciativas ciudadanas y todo, pero no pasa absolutamente nada. Y yo creo que falta mucho también que venga desde la sociedad civil. Sí. Más presión, ¿no? Sí, yo creo que la constitución de asociaciones civiles, etcétera, que realmente, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de planeación urbana, todo este concepto de smart cities, ¿no? De ciudades inteligentes, etcétera, tiene que empezar a abordar mucho más el tema medioambiental. Casi no hay. De igual forma, representa un costo apoyar este tipo de asociaciones civiles para que tengan cabida y puedan realizar investigación seria que ayude también, porque pues es difícil que haya un todólogo en el gobierno municipal o en el gobierno estatal, para apoyarlos precisamente en la planeación a futuro del desarrollo de la ciudad. Ahí tienen un lugar importante las universidades, ¿no? También. ¿No? En la generación de ideas, la generación de expertos, la formación de expertos, ¿no? La propuesta, eso es un tema importantísimo para las universidades. Sí. Y sobre todo ese río, el Atoyac, pues tiene un carácter histórico. O sea, ahí está desde la fundación de la ciudad y siempre se le menciona y siempre se le olvida. Y se hacen concursos. Yo me acuerdo, yo tenía una amiga que se ganó un concurso de logotipo. Y ya, se lo ganó y muy bien, le dieron su dinero y no pasó nada. ¿No? No, y tenemos la experiencia en la Ciudad de México, cuántos ríos no se han perdido, ¿no? Sí, el río en Cholula también, cuántos ríos se han perdido, ¿no? Muchísimos. Sí. Entonces sí es un tema grave porque en México tenemos poca agua y está mal distribuida, ¿no? Y está mal conectada. Y está mal conectada. Donde vive la mayor parte de la población es donde hay menos agua y donde hay más agua es donde vive muy poca población. Y luego pues la contaminación y el desperdicio del agua, por ejemplo, a nivel municipal y a nivel del agua para riego es impresionante también, ¿no? Lo que se desperdicia de agua. Sí. Entonces pues tenemos
graves problemas que desafortunadamente los candidatos no han tocado, ¿no? O sea que hay, podríamos hablar de una campaña muy llena de omisiones, ¿verdad? Sí, yo creo que yo coincidiría con eso. No es solo una campaña que no profundiza, sino que tiene graves omisiones, y pues que decimos, caray, pues, alguna de estas propuestas va a ser la que llega a la presidencia, ¿no? Y ninguna creo que logra satisfacer todos los puntos, o por lo menos la mayor parte. Sí, exactamente. Bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia, doctor Josafat Morales, mi querido Roberto Yaca, muchísimas gracias por su asistencia aquí a esta mesa de diálogo y de análisis sobre las elecciones. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Estamos aquí en U-Radio, UPAEP, en este programa Los Candidatos bajo la lupa académica. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.